Una de las cosas que más disfruto en la vida es entrar a una librería. Una de esas grandes, de 2 o 3 pisos. De esas que están llenas de olores, libros, las portadas que uno puede encontrar, todo el conocimiento que uno puede encontrar. Me encanta todo, estar hojeando, leyendo. Me siento tan atraído hacia ellas. Y después de estar horas ahí leyendo, me encanta subirme al libro y empezar a leer de uno de los muchos libros que compro. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, las librerías van desapareciendo. Eso se debe a el internet, de cómo es muy fácil distribuir libros, cómo ahora con apps como Kindle se pueden encontrar libros digitales. Y lo peor de todo, el mayor problema de aquellos, cada vez desde las generaciones somos menos lectoras. Las generaciones con el paso del tiempo leen menos. Esto se debe a cómo las escuelas están constantemente empujando a los niños a leer más temprano. Y me he preguntado siempre, ¿por qué? Hace poco hablé con una maestra de kinder, de por qué los niños están constantemente siendo empujados. Y esto se debe a que, y ella me contó cómo los mismos papás a veces empujan a los hijos, sea por celos, de, oye, no, pues el del vecino está leyendo más temprano. Pues, yo quiero que mi hijo lea temprano, porque vemos eso como una muestra de inteligencia, pero realmente no lo es, porque tarde o temprano los niños desarrollan la misma madurez para aprender a leer. Hace poco, también mi mamá me contó una historia sobre cómo en kinder, cuando en mi kinder, que yo iba en la Ciudad de México, los, la escuela era un sistema alemán que decía que no, los niños no deben aprender en kinder, deben aprender hasta primaria, o sea, a los 7 años. Esto se debe porque los niños, en ese momento, a los 7 años, desarrollan la madurez para poder leer, para disfrutar la lectura. Entonces, cuando ellos crecen, disfrutan la lectura, no lo recuerdan como algo tedioso, como algo difícil, lo recuerdan como algo fácil, algo agradable. Y esto es la diferencia entre países como México y países europeos. Hay estudios que comprueban esto, que muestran de que a los 7 años es cuando debemos de enseñar a leer. En general, hubo una vez que mi mamá me contó cómo una amiga, estaba en una cena y una amiga le dijo, oye, pues no, la escuela me está diciendo que necesito contratar a una maestra privada a mi hija de 6 años porque no está poniendo a aprender a leer y a escribir. Y mi mamá está, pues es normal, eso no es, o sea, un niño no debe leer a esa edad. Y una mamá interrumpió presumiendo, diciendo, pero yo aprendí a leer a los 5 años. Y mi mamá en ese momento le respondió, pero dime esto, ¿eres una buena lectora? Y ahí en ese momento tuvo que admitir de que no, nunca lee por gusto. Levante la mano aquí, ¿quién de vez en cuando se pone a leer un libro por puro gusto? ¿Ok? Más de lo que esperaba, pero menos de lo que me gustaría. Lo ideal hubiera sido que levantaran la mano todos, pero no todo se puede. Muchos están preguntando, ¿qué hay que hacer? Lo que muchos sistemas hacen. En muchos países están enseñándoles, en vez de a leer y a escribir, les enseñan sobre valores, sobre respeto, sobre autonomía, sobre cómo respetar a los mayores, a la naturaleza, en vez de enseñarles. Y esto hace que en el futuro crezcan a ser unas personas mucho más, ¿cuál es la palabra? Mucho más independientes, mucho más lectoras, que es lo que buscamos. Ahora, ¿qué es lo que yo sugiero? Padres, sean un ejemplo para sus hijos. O sea, cada vez generaciones somos menos lectoras y tenemos que detener eso. Yo les pido que por favor agarren de vez en cuando un buen libro. Siéntense y lean. Y muéstrenle a los hijos, leer no es malo. Leer puede ser divertido. J.K. Rowling una vez dijo, si no te gusta leer es porque no has encontrado un libro adecuado. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Una vez que encuentren, sean ustedes o sean los hijos, un libro que les entretenga y lo sientan como algo a gusto, lo van a disfrutar. Y por favor, no obliguen a sus hijos a leer desde muy temprano. También invito a la escuela en sí a ser un promotor de este ejemplo, de esta enseñanza,
No obligar a los niños a leer y escribir, sino enseñarles valores, enseñarles a escribir, enseñarles a divertirse y de que la lectura puede ser divertido. Muchas gracias.